A más de ser maestro en filosofía y ciencias naturales, a más de ser tocador de maracas, paleador de la acequia, emburrador del trapiche y deshiervador de lajas, Vicente era el médico, el boticario y el agente de las pompas fúnebres en Piedra Azul. Era, además, de vez en cuando, como se verá más adelante, militar y militar de gran genio. Si sus piernas estaban salpicadas de barro, su valor, salpicado de hazañas y de altísimos hechos, merecía que la gloria le hubiese abierto de par en par sus grandes puertas. Ya lo dije al presentárselos, pero la gloria no se ofrece sino al que la solicita, opinaba un amable sabio. Vicente, sea porque fuese filósofo, sea porque no se sintiese bastante buen mozo y bien vestido para ir en busca de tan grande señora, le volvió siempre la espalda, sin jamás acercarse a decirle, pero ni, esta boca es mía. En lo concerniente a la milicia, Vicente tenía más genio que vocación. En lo concerniente a la medicina tenía más vocación que genio. Como es la vocación quien forma el verdadero médico, como la medicina pura y santa está impregnada de misticismo, milagros y ciencia infusa del corazón, Vicente, toda actividad, toda abnegación, todo espíritu de sacrificio, Vicente, a quien nadie llamó nunca el doctor Cochocho, era el médico por excelencia. Papá no lo jugaba así. Como la medicina, repito, es campo abierto a las apasionadas creencias, al fogoso misticismo y a las luchas fanáticas, papá perseguía con ardor e intolerancia la actuación de Vicente junto a los enfermos de su hacienda. Aseguraba con convicción de raigambre mística que en Piedra Azul la presencia de Vicente era mucho más funesta que la del tifus, la disentería y la fiebre amarilla juntos. Papá hablaba con pasión, no cabe duda, pero siendo su poder absoluto o ilimitado, la situación de Vicente respecto a su misión sublime y respecto a papá era en todo semejante a la de los primeros cristianos bajo la persecución de Diocleciano o de Nerón. No quiero decir con esto que papá fuera cruel, sino que amenazado a cada instante por el omnipotente Vicente, lleno de heroísmo, robustecido más y más en su caridad y en su fe, ejercía su ministerio en la sombra. Yo creo que la intolerancia honrada de papá se ocultaba sin él saberlo, como ocurre a menudo, aquella rivalidad despierta y agresiva que viene a asomarse siempre entre dos médicos situados ante una misma clientela. Porque debo advertir a ustedes que a su manera, sin universidad de grado ni estudios, también era médico don Juan Manuel. También él se iba en su caballo caramelo, con su frasquito de píldoras de quinina, su termómetro, sus sinapismos, sus purgantes, y recetaba a los enfermos. Vicente se iba a pie con hojitas de llantén, raíz de ciruela fraile molida, manteca de lagarto, sangre de conejo matado en menguante,
en salmos, oraciones y le arrebataba la clientela. Y es que siendo el más débil, Vicente era el más fuerte por su augusta vocación. En Piedra Azul se curaba y se medicinaba de balde. Por lo tanto, papá, enteramente desarmado, no pudiendo siquiera pasar a sus enfermos esas cuentas altísimas que tanto sostienen el prestigio científico de un médico, aplastado por Vicente sin defensa posible, veía decaer su clientela mientras la de su competidor crecía. Como todo médico, grande o pequeño, ignorado o renombradísimo, como todo medicucho, medicastro o gran lumbrera, Vicente realizaba curaciones maravillosas y realizaba también de vez en cuando fuertes muertes fulminantes que producían gran escándalo y cubrían su nombre de oprobio durante breves días. Las cosas volvían pronto a normalizarse y la fe renacía. En los días del escándalo, la cólera de papá, todos rayos y truenos, caía sobre la cabeza bienhechora y vencida. Un día presenciamos la siguiente solemne y dolorosa escena. Era en la tarde. Papá, encerrado en su escritorio, conferenciaba desde hacía rato con el mayordomo. De pronto, se abrió la puerta con violencia y lleno de arrogancia y majestad, como se asoma un emperador al balcón de su palacio, se asomó don Juan Manuel al pretil vecino de su escritorio, de donde se dominaba la ancha explanada o entrada principal de la casa. Allí, con una voz severa que amenazaba tormenta, dijo a una de las sirvientas: anda a decirle a Vicente Cochocho que venga acá inmediatamente, que tengo que hablar con él. Encogidas las almas de temor ante aquel misterio que amenazaba herir uno de nuestros más vivos afectos, corrimos todas doloridas a presenciar el desastre. A poco, en la ancha explanada, más chiquito, más cuadrado, más cabezón que nunca, apareció en efecto nuestro querido Cochocho. Como jamás se atrevía a subir al corredor principal de la casa, se acercó desde afuera al pretil y con sus pies de pato, sus piernas torcidas, su cabeza lanuda, su sombrero de cogollo en una mano, su machete en la otra, se detuvo, levantó la cabeza y como una rana ante un león interrogó: Señor, oye Vicente, dijo papá terrible y todopoderoso, óyeme bien, acabo de saber que a José del Rosario, el de la Quebrada Grande, se le enfermó su muchachita de un ojo, que tú fuiste allá y dijiste que eso se curaría con sangre de lapa, que tú mismo cazaste la lapa, que tú mismo le sacaste la sangre, que tú mismo la llevaste, que se la pusieron y que se ha quedado tuerta. Eres muy bruto y más que bruto, eres un criminal. Ya lo sabes. Atiéndeme ahora y que no se te olvide. Es la última vez que te lo digo. Te juro, Vicente, que como tú vuelvas a recetar a un solo enfermo más aquí en Piedra Azul, le escribo al jefe civil del distrito para que vengan inmediatamente a buscarte y te tengan en la cárcel preso 5 o 6 años por asesino. Lo digo y lo haré. ¿Me estás oyendo bien, Vicente? ¿Comprendiste? Sí, señor, contestó Vicente humildemente, sin olvidar su puntillo y sus 3 golpes de maraca.
Inútil es decir que desde el siguiente día, con mucho más ardor, continuó en secreto cazando lapas, buscando hierbas, moliendo raíces, anda que anda de norte a sur, de este a oeste, perdiendo días de jornal, vadeando ríos crecidos y pasando noches de vela junto a la cabecera de sus amados enfermos. Las bondades y favores de Vicente Cochocho, como toda cosa que se da espontánea y abundante, como las flores silvestres, como los dorados mangos en el mes de agosto, no tenían valor ninguno en Piedra Azul. Su abnegación despertaba con frecuencia el mal humor y sus mayores beneficios se recibían al igual de esas cosas que siendo útiles son inoportunas, como se reciben, digamos, los aguaceros bienhechores y molestos. Existía en Piedra Azul una ley impuesta por la costumbre, ley discreta, digna de la sabiduría severa de un licurgo. Cuando un peón o cualquiera de sus allegados moría, no había ni que preguntarlo. Papá hacía todos los gastos relativos al entierro, salvo uno, el del ataúd, del cual espontáneamente se encargaba Vicente. Quiero decir con esto que los dos médicos afrontaban, cada uno a su modo, el gasto que ocasionara la muerte de sus enfermos. Al tener noticias de una defunción, Vicente, madrugando si era menester, se iba a la casa, o por mejor decir, al rancho mortuorio, daba el pésame en términos muy corteses, como de costumbre, para terminar diciendo, y por la urna ya lo saben, no se angustien, yo se las traigo a la nochecita. Aquel día renunciaba a todo jornal. Comenzaba por pasar la mañana entera de arriba abajo, en las pulperías, en las casas de los medianeros y en los ranchos de los peones, preguntando en todas partes que, si por casualidad, no tendrían unas tablas o unos cajoncitos viejos que le regalaran. En honor de la verdad, dadas tales circunstancias, todos lo recibían con buenos modos, todos derrochaban generosidad. A eso de las 12, recogido el material, se instalaba en un rincón del trapiche con un serrucho, un martillo, unos clavos y pim pum, añadiendo por aquí, encajando por allá, claveteaba con ardor. Bajo el ardor un ataúd, aunque informe, iba engordando y creciendo. Terminado el trabajo relativo al carpintero, se iba a la casa, preguntaba por mamá y con el encogimiento natural de todo el que pide algo, luego de escupir por el colmillo en señal de homenaje, también decía que si por casualidad no tendría misia Carmen María unos trapitos negros que ya no le sirvieran. La casualidad no dejaba nunca de tener lugar. Armado así, con los trapitos negros, se volvía a su rincón del trapiche, los cortaba con inteligencia y con economía, los untaba con engrudo y los iba colocando habilidoso hasta que el gran cajón remendado de tablas viejas, rotulado aquí y allá con frágil, Hacienda Piedra Azul o la guay, según los cortes y los añadidos, quedaba convertido en un ataúd negro lleno de depresiones y de jorobas conmovedoras, es cierto, pero de un conjunto tan lúgubre y tan feo como el de los más lujosos ataúdes negros. Nunca se olvidaba de pegar sobre la tapa dos tiras blancas que formaban cruz.
rematada así su obra, a altas horas de la noche, se la cargaba al hombro y anda que andarás cerro arriba, llegaba al rancho mortuorio, se detenía en la puerta y alabado sea Dios, anunciaba su presencia, grito herido. De adentro le contestaban naturalmente. ¿Qué gritos eran esos? Que si no sabía demasiado que había un difunto en la sala, que a los difuntos se les debía más respeto, que tuviera tino al colocar la urna, que no la fuera a poner en el medio, sino en un rincón donde no estorbara el paso, y que puesto que allí estaba, que se sentara y que se tomara su pocillo de café y hasta, si quería, un vaso de aguardiente. Hechas estas observaciones, seguían hablando desaforadamente.